En esta oportunidad vamos a tratar un tema sumamente interesante, a nuestro parecer. Premodernidad, modernidad y posmodernidad en el pensamiento jurídico, o la decadencia del derecho moderno, que es parte de un libro que yo he escrito. Empecemos. Queremos librarnos de todo y de todos. Queremos volver a estar desnudos en el alma, lo mismo que Adán, inocente, estuvo desnudo en su cuerpo. Queremos arrojar las capas de la religión, las casacas de la filosofía, las camisas de los prejuicios, las corbatas escurridizas de los ideales, los zapatos de la lógica y los calzoncillos de la moral. Escribe Giovanni Papini, un gran escritor, que tiene entre otros uno de sus más grandes libros que se llama Pensadores y Farsantes. Los motivos del hombre. No puedo aún definir si fue el inmenso vacío o la intensa y atávica necesidad de creación la que me ha impulsado a publicar el presente texto. Tal vez fue la apatía o las ganas de sentirme vivo. Sin embargo, y pese a todos mis insensatos sentimientos, puedo sí afirmar que este texto fue escrito con toda la angustia de un aprendiz de filosofía y la esperanza casi pagana de un creyente. Quiero aclarar, no obstante, que este no fue un texto creado para impresionar por su destreza y corrección ortográfica o gramatical. Por eso vayan mis disculpas y también les pido que me devuelvan mis disculpas por los errores que se hubiesen cometido en ese sentido, puesto que no fue la gramática, ni la sintaxis, ni la ortografía, las fórmulas que me interesaban insertar en el presente texto. Tengo mis dudas y contradicciones a estas reglas gramaticales dadas por las academias, entre otros, sino lo que quería presentar en este texto eran las emociones encontradas, los extravíos, las pasiones, las secciones, posmodernidad, que en el tiempo se fueron construyendo en las mentes de los individuos. Todo esto analizado desde una área determinada, el derecho. Dicho lo anterior, como una confesión pagana, insensata e irónica, es necesario, ahora sí, explicar sucintamente el íntimo contenido del presente texto. El leitmotiv, antecedentes. Dice Kant, con una madera tan retorcida como es el hombre, no se puede conseguir nada completamente derecho. El filósofo alemán. Hace muchos años atrás, incentivado por obtener mi título de abogado y en búsqueda de cierta experimentación existencial, encontré sin presagiarlo un tema fascinante, el pensamiento jurídico, fenómeno que me atrajo de inmediato por su enorme complejidad y porque pensé haber encontrado el factor hegemónico, central, principal de todo el sistema normativo utilizado por cualquier sociedad civilizada, su mente normativa. Aquella que se representa en la vida las razones que hacen al ser humano comportarse de tal o cual manera. El pensamiento jurídico es un fenómeno difícil de aprender en sí por su enorme complejidad y además, entre otras razones, porque su configuración solo puede observarse desde su exteriorización, las prácticas, es decir, desde las conductas humanas. Sin embargo, esta exteriorización del pensamiento humano no nos puede dar una noción completa y certera de su real dimensión y conformación. Por eso, siendo el pensamiento jurídico una parte importante de nuestro pensamiento en general, una muestra de cómo los seres humanos asumimos mentalmente el fenómeno normativo y respondemos ante un sistema regulador, debemos analizarlo con pinzas de quien sabe que el pensamiento puede cambiar el mundo y sus formas de vivir en él. El pensamiento es aquel mecanismo mediante el cual se forman, direccionan o influencian nuestras conductas, o dicho en términos circunscritos a lo jurídico, forman la idea del derecho en el que creemos y aplicamos. En el pensamiento jurídico de cada ser humano encontramos pues el motivo, la razón de por qué actuamos o no actuamos de tal o cual forma, que es a nuestro parecer el eje de toda nuestra vida, su sistema normativo. Las dimensiones del libro. Nietzsche diría o escribiría, nuestros derechos son aquella parte de nuestro poder que los demás nos han reconocido y quieren que conservemos. La concepción del derecho ha sido observada desde diversos ángulos, a través de las diferentes doctrinas jurídicas, pero pocas veces se la ha observado desde el individuo, es decir, desde cómo toma el individuo al derecho, su concepción de derecho y de justicia, y su correspondencia con las mismas. Es en ese sentido que, utilizando un análisis de la mentalidad de nuestra sociedad, hemos ensayado el presente trabajo, fijándonos en la estructura mental de los que viven, hacen o aplican el derecho,
y la hemos dividido en 3 estadios: premodernidad, modernidad y posmodernidad en el derecho. Esto significa que se asume el derecho bajo cualquiera de estas percepciones, lo cual nos lleva a todo un sistema diferente al normativo con el que se ejerce el derecho. Por eso, la actitud o concepción del derecho que tenga la persona dará el sistema mental utilizado en el sistema normativo. El presente trabajo trata, en síntesis, del pensamiento jurídico premoderno, moderno y posmoderno y de la asimilación y utilización del mismo, en suma, del pensamiento jurídico, que no es más que una expresión de nuestro tipo de pensamiento en general, puesto que el derecho es una concepción mental, una sublimación o refinamiento de nuestras relaciones de fuerzas, de poder, circunscritas dentro del margen de la necesidad o exigencias de coexistencia, de compatibilidad de intereses, de experiencias o conjunto de experiencias o conflicto de intereses, de organización de esas relaciones de fuerzas refinadas a través del pensamiento, hecho, teoría. Vamos a trabajar el tema de la crisis del derecho moderno también desde la perspectiva del derecho constitucional, civil, penal, laboral, tributario, para dotar este trabajo de la utilidad requerida en el mercado. Hemos dividido nuestro trabajo en 3 factores. 1, el pensamiento jurídico premoderno. 2, moderno. Y 3, posmoderno, que explicamos en las presentes líneas con sus fundamentos para construir una concepción del derecho y la cual aplicamos en nuestra vida. Intentamos, a través de este análisis, descubrir el mejor sistema normativo para solucionar los conflictos de intereses y hacer mejores a los seres humanos. Diremos una pequeña introducción al texto. Título primero. Antecedentes. Antecedentes de la posmodernidad. La modernidad. Cito Mazzini. Sobre los moldes gastados del actual pensamiento jurídico, heredero directo del elaborado en la modernidad, no habrá cambio verdadero ni progreso en el derecho a partir del formalismo, el normativismo, el deductivismo judicial, la dogmática, el consensualismo y el positivismo jurídico. No habrá reforma que merezca los esfuerzos llevados a cabo para concretarla, se volverá a lo mismo con distinto rostro y la mutación de la máscara no será suficiente para ocultar la grave enfermedad que aqueja al organismo jurídico. Mazzini. 1. La genealogía del pensamiento de la modernidad. Nuestro análisis empieza poniendo en relieve ciertas condiciones y circunstancias. En principio, aquel fenómeno peligroso y negativo del ser humano de nuestro tiempo de tener una inadecuada asimilación de los procesos modernizantes, de aquel uso también inadecuado de las influencias modernizantes que revelan una mentalidad premoderna, proveniente de un medio ambiente confuso e inmanejable y que provoca de alguna forma la obstrucción de las capacidades críticas y autocríticas. Eso indicaría además que algunos de los fundamentos de la modernidad, como el racionalismo, no funcionan muy bien en la práctica o son insuficientes para resolver los conflictos sociales, para explicar la vida o lograr un desarrollo social. Frente a todo esto, aparece un desencanto crítico que en términos más elegantes da por llamarse posmodernidad. La ilusión que la modernidad iba a lograr la justicia y lograr la mejor organización social es puesta en debate, puesto que ha sucedido que la modernidad no ha conectado al hombre con la justicia, sino al hombre con la razón. Pero el problema no está en el sistema social o cultural que se ha venido aprendiendo, sino en la mentalidad jurídica premoderna en el cual aún se mantiene el ser humano. El problema es, pues, aquella mentalidad jurídica premoderna, problema que se suponía había sido superado con la modernidad, como un modo de pensar, como una corriente de pensamiento que lograría el desarrollo social, y la cual tenía como característica esencial la exacerbación de la razón, extraído de las ideas del Renacimiento alumbrado por la Ilustración, momento de la historia de la humanidad donde incluso se pensaba que los capitalistas alcanzarían la felicidad a través de la racionalización de las estructuras sociales e incremento de la producción, y los marxistas lograrían la emancipación del proletariado a través de la lucha de clases. Yo no creo en los marxistas. La modernidad, pues, supuso la creencia en el progreso, así como también en la creencia de la existencia de una razón universal, es decir, de una razón para todos los seres humanos y en todos los tiempos, que solucionaría como una técnica todos los problemas sometidos a ella. A. El Renacimiento y el pensamiento jurídico moderno. Galileo descubrió el poder del individuo, del sujeto humano. El sujeto humano era el creador del saber del mundo. No debía consultar libros ni autores consagrados. Bastaba con consultar la experiencia y su propio entendimiento. El hombre del Renacimiento confiaba en sus sentidos, en su propia mente y entendimiento. No veía límites ni barreras. Era un verdadero audaz.
El Renacimiento nació en Italia, significando el renacer de la cultura grecorromana. Fue un movimiento cultural en donde aparecen las inquietudes modernas. Se inicia a mediados del siglo XV y se caracteriza por ser en ese tiempo una efervescente tendencia del estudio e imitación de la cultura griega y romana, latina. Tuvo por centro al humanismo, es decir, al ser humano, abriendo el camino a la época moderna, al pensamiento moderno, dejando por ende de lado la cultura medieval y por consiguiente fue una cultura que negó el anterior mecanismo medieval y sus procesos cognitivos. Se prefiere lo real, empírico, práctico, es decir, aquello que puede ser demostrado por la razón, sobrevalorándolo por encima de lo mítico o lo divino. Por estas circunstancias, el ser humano se convertiría en el fin primero y último de la existencia. Esta época se esfuerza por reencontrar el camino que se había perdido en la Edad Media, aquella cultura grecorromana. Así, el mundo como representación del orden divino ya no era aceptado y el nuevo ser humano del Renacimiento aspira a la libertad de actuar y de pensar, aspira a lograr la trasladación de las acciones a la vida terrenal y no a la vida extraterrenal, fundamentando el paso de lo místico a lo empírico o terrenal constituido por medio de la razón y en donde el centro era el ser humano racionalizado. El Renacimiento fue, entonces, el inicio del pensamiento moderno, en donde las concepciones de la Edad Media eran consideradas oscuras y por lo tanto repudiadas. El Renacimiento, más que una época situada entre dos fechas, es un movimiento cultural en el que aparecen los gérmenes de las inquietudes modernas, como la del avance científico que producía y despertaba nuevas visiones del mundo. Tiempo para la imprenta, que se convirtió en aquel mecanismo revolucionario para la transmisión del saber, instrumento para repensar todo, para contradecir a la tradición a través de la masificación de las ideas de los pensadores. El conocimiento se democratiza, puesto que deja de ser exclusivo de monjes y monasterios, y se sucede la crisis del pensamiento teológico. Asimismo, el poder espiritual se rompe y empiezan a nacer las naciones, así como las teorías del Estado con Maquiavelo, Hobbes. Surge una importante aversión por la religiosidad, por la teología, aparece el humanismo que pone al hombre en el centro. Asimismo, se ataca a la escolástica que trataba de conciliar la revelación divina con la razón humana, siendo que por lo contrario la naturaleza cobra mayor importancia, pues está fuera de la gracia divina. El nuevo pensamiento jurídico se va formando bajo estas ideas. B. La ilustración como instrumento para la nueva concepción del derecho moderno. Dice Kant, la ilustración es la liberación del hombre de su culpable incapacidad de hacerse justicia por propia cuenta. La incapacidad significa la imposibilidad de servirse de su inteligencia sin la guía de otro. La ilustración puede ser considerada la ruptura en la mentalidad premoderna del hombre occidental apoyada por el pensamiento. La modernidad es el pensamiento que surge de la filosofía de la ilustración e impregna las mentes e instituciones con la idea de la primacía de la razón, la exaltación de la subjetividad. Esto se produjo por el activismo de un grupo de intelectuales que divulgaron los principios de investigación científica, logrando propulsar la crítica de todos los géneros de supersticiones y tradiciones que no tuvieran una base racional, poniendo con esto en observación y juicio todo el régimen antiguo. Este es el tiempo en el cual aparecen Montesquieu con el espíritu de las leyes y su división de poderes. Aparece también la Enciclopedia Francesa, 1751, escrita con criterios racionales y liberales, dirigida por Diderot y de Alembert, y en el cual colaboraron también Voltaire, Rousseau, que plantea el contrato social, cuyo contenido son los principios de una sociedad democrática, entre otros. La enciclopedia atacaba a la Iglesia y a todos los vehículos máximos de las convenciones vigentes. Así, de la disciplina, de la jerarquía, de los dogmas, se pasan las ideas de la independencia, de la igualdad, de una religión natural, de un anticristianismo que supone una crítica férrea a la fe cristiana, la monarquía absoluta, las normas sociales y jurídicas, provocando como consecuencia una revolución efectiva en los supuestos conceptos mentales del tiempo, siendo esta revolución teórica, anticlerical, antidogmática, racionalista hasta la exageración, antiabsolutista y por contrario exaltadora de la ciencia, tolerancia, antibelicista, antimilitarista, progresista. Por otro lado, la Iglesia es refutada por haber concentrado el poder, impuesto la tolerancia con la Inquisición y oscurecido el conocimiento del pueblo.
además de haber obstaculizado la autonomía y emancipación del hombre. Para Kant, el renacimiento constituía en el ser humano la mayoría de edad, es decir, aquella facultad que obligaba a pensar por sí mismo. Esto había provocado la adquisición del derecho a pensar. La mayoría de edad significaba el rompimiento de la atadura del dominio del padre, de la tradición o de la iglesia, fenómeno por el cual cada persona llega a convertirse en su propio padre. Con esto se negaba incluso el poder divino y la nueva concepción sería que Dios podía existir, pero al lado del hombre. No ocuparía una fuerza centrípeta. Así la voluntad de Dios dejaría de ser una justificación jurídica. El derecho entonces ya no sería divino, sino humano, y el instrumento para lograrlo sería la razón como único criterio válido a tomarse en cuenta para los fines de regular al individuo. Esta es una época antiescolástica, en donde el hombre no es ya un viejo ejecutor material de unos planes trascendentales y divinos que recibe de forma pasiva. El hombre auténtico es artífice y constructor de su mundo. Así, el desdén a lo divino y a la exaltación de la razón se fundamenta en que ésta puede hallar los principios en las cosas naturales, aun si Dios no existiera, pues está basado en el principio de contradicción, es decir, responde a la naturaleza racional del hombre. 2. Modernidad, moderno, modernización histórica y jurídica. A. Modernidad, concepción histórica y jurídica. Urbano diría, la modernidad, según la tradición crítica, nacida de las luces, no exige un espacio histórico particular, sino una actitud mental. La modernidad es un modelo de civilización con pretensiones universales, donde predomina la racionalidad humana, subjetiva en todos los conocimientos y de la realidad, donde el único saber admitido es el científico, y el orden social se instaura por decisión de los individuos libres e iguales. Asimismo, el orden político obtiene su legitimidad de la soberanía popular. El orden económico reposa sobre el valor del trabajo y la rentabilidad productiva. El orden jurídico solo reconoce leyes justificables racionalmente. El dominio de la racionalidad se ejerce por medio de la aplicación práctica de los conocimientos científicos y desarrollos tecnológicos. En la modernidad, el hombre entra en relación consigo mismo, a diferencia de la Edad Media, donde el hermetismo humano se transmutaba en la obediencia silenciosa e irreflexiva, en donde la capacidad reflexiva estaba entornillada en realidades metafísicas y la autopercepción estaba eliminada, a diferencia de la modernidad, en la cual la persona se convierte en un fiscalizador de sus propios actos y de la validez de los mismos. En términos económicos, hay cambio incluso en las estructuras laborales, puesto que las estructuras económicas antes designadas por los señores y la divinidad cambian, así como la organización del trabajo y el espíritu de producción, por el uso de máquinas, el incremento de la productividad, la organización racional y la precisión del futuro. La modernidad plantea que es a través de la maximización de los bienes individuales como se lograría el bien de todos, conciliando los intereses compatibles. En este nuevo esquema y espacio, el derecho habrá de ser un organismo con capacidad coactiva o central para lograr la universalización y eliminación de particularismos tradicionales. El Estado central coactivo se encargará de suprimir cualquier conducta o actividad no nacional. Los actos irracionales serán considerados ilegítimos, ilegales, antisociales y serán tomados como perturbadores del funcionamiento orgánico racional de los intereses de los individuos. En este nuevo escenario, el de la modernidad, se requería de un derecho predictible para evitar cualquier perturbación. En este sistema, el derecho debería tener un carácter genérico y sistemático, constituir un orden cerrado, sin lagunas, de aplicación uniforme. Sucedería así una sustitución del derecho como mandato divino, sobrenatural, por el derecho como sistema normativo que se apoya en su coherencia interna y racional. Asimismo, la modernidad como producto europeo es un discurso de Occidente que fue tomado en el Perú a promediar el siglo XIX, mediante el cual se internaliza la racionalidad como fundamento instrumental, es decir, aquello que define lo racional como algo útil. Aquella racionalidad tiene animadversión por el caos y esboza pretensiones de exactitud. La modernidad echa abajo los lenguajes totalizantes como la divinidad, y en el Perú se expresa desde la colonia y jurídicamente como el derecho indiano. En América surge de la articulación de la corriente ibérica y la anglo-francesa, con el discurso de la racionalidad en términos culturales y jurídicos. 1. La agonía de la tradición y la nueva constitución racional del derecho.
Dice Picasso, en definitiva, una tradición jurídica existe siempre que se ha perdido el rastro del originario designio que guió la puesta en vigor de una norma o cuando por lo menos no se tiene ya una clara conciencia de él. Una de las características que revertió la modernidad es el culto exacerbado por la tradición, aquella que significaba el traspaso por la costumbre, por la repetición de creencias, instituciones. La modernidad propone la negación de la continuación de cierta memoria colectiva y reflexiva, fundamentando que la tradición es incoherente debido a su diversidad. A diferencia de la ley, que debe resultar de la razón, la tradición es el resultado de la historia. Puesto esto en evidencia, hubo que quitársele el poder político y jurídico de la tradición, lo que supuso un ataque al contenido histórico y metafísico de la tradición. Sin embargo, tradición y modernidad tienen en común poseer un mismo proceso de articulación, puesto que las sociedades latinoamericanas habían incorporado institucionalmente estructuras nacionales y racionales subyacentes en las tradiciones y en aquellas de la modernidad. La tradición significaba que las cosas se hacían por hábito, por repetición, lo que influía determinantemente en las decisiones jurídicas. Se podría hasta decir que las sentencias en un determinado momento fueron tradicionales, es decir, copiadas según un formato y no como decisiones singulares y únicas. 2. La religión en la Inquisición y el sentido moderno de la objetivización del derecho. Dice Nietzsche, no hay bastante religión en el mundo para aniquilar a las religiones. Siendo la modernidad una transformación social, involucró también en su accionar a la religión que según la concepción de Sigmund Freud, con su psicoanálisis, es más que cierta neurosis obsesiva. Cabe explicar que Freud fue uno de los estudiosos que mejor exploró cómo funcionaba el pensamiento. Puede decirse que existían tres etapas en la formación del sistema de pensamiento. 1. El animismo o mitológico. 2. Las religiosas. 3. La ciencia. Dentro de estas concepciones se cree que el hombre desea ser protegido por ese sentimiento adquirido del padre. Así también, la religión significaría la continuidad del paternalismo. Se llega, pues, a las teorías de Sigmund Freud, que relaciona el sentimiento de culpa con la religión. Así, la religión nos impone el concepto de deber algo. La religión era una fuerza importantísima en la edad primitiva. Cabe referir como ejemplo que en ese tiempo la propiedad no era garantizada por las leyes, sino por la religión. Es más, al principio, entre los griegos y romanos, la ley era parte de la religión. Los códigos eran un conjunto de ritos, prescripciones litúrgicas, oraciones. Las leyes se transmitían por medio de la oración, no eran escritas. La justicia dictada solo procedía si se tenía la aprobación favorable de la religión. En Roma, cuna del derecho, no se era buen pontífice si se desconocía el derecho, y no se podía conocer el derecho si se ignoraba la religión. Asimismo, es de advertirse que el juez no daba razones de su decisión normativa. B. Moderno, construcción intelectual del derecho. Dice Marshall Berman, ser moderno es encontrarnos en un ambiente que nos promete aventura, poder, alegría, crecimiento, transformación de nosotros mismos y del mundo, y al mismo tiempo amenaza con destruir todo lo que tenemos, todo lo que sabemos, todo lo que somos. Ser moderno consiste en ser parte de un universo en el que todo lo que es sólido se desvanece en el aire. El término moderno implica primero separar el uso de los procedimientos técnicos de la disposición mental con que se usan. Por moderno entendemos entonces aquella actitud, estado o disposición mental, capacidad mental para sintonizar con el ambiente espiritual y los avances teóricos de la época. En otros términos, se habla de la salud mental, del proceso técnico instrumental, de tal forma que ser moderno no es aceptar lo nuevo, sino lo mejor, de lo nuevo, lo conveniente, lo adecuado a nuestras necesidades y al progreso. Es ajustarse crítica, autocrítica y conscientemente a los cambios del tiempo, a los fenómenos sociales. C. Modernización, concepto técnico y normativo. Dice Urbano, según Gagnon, la palabra modernización designa el aumento de productividad
por efecto de la innovación tecnológica. Con ello se busca racionalizar la producción, evitar la repetición de operaciones, aumentar la velocidad de las prácticas administrativas. Por modernización entendemos aquella categoría procesal, es decir, de aquello que nos da cuenta de un proceso universal antes que del contenido particular de tal proceso. Proceso que estructura cambios. La modernización supuso elementos de identificación, racionalización de la producción, ahorro de costos y tiempo, correspondencia entre los fines y medios, según explica Weber, es la elección de los medios más adecuados para llegar a las metas. La modernización dejó ver el fenómeno social económico como, por ejemplo, el de identificar al liberalismo como un mercado universalizante o al socialismo como una cierta planificación central. 1. Modernización tradicionalista en el derecho. Dice Ruiz Ceballos. Una modernización tradicionalista, es decir, una modernización que no modificó las estructuras y jerarquías básicas tradicionales, por lo que el contraste entre la élite dominante y el grueso de la población se hizo más notable, una modernización que elimina el tributo indígena y la esclavitud del negro, pero incorpora con la importación de asiáticos nuevas expresiones de esclavitud y mantiene la servidumbre de la masa indígena. La modernización tradicionalista se explica por proceder de los conceptos habituales, rituales tradicionales, y no tocar los contenidos de la diagramación política cultural, no tocar los elementos que fundan la estructura a modernizar, asimismo no modifican las estructuras y jerarquías básicas tradicionales. Esto es un proceso que no regenera nada, pero se reviste de apariencia renovadora, sin serlo realmente. Derecho y modernidad. Mazzini dice, como todas las reformas, la reforma judicial debe comenzar por la inteligencia. Es preciso dar la espalda a los mitos y conjuros del pensamiento moderno e iniciar la marcha hacia la boca de la caverna, donde nos espera la luz que dimana de la verdad objetiva. 4. Crítica a los fundamentos del pensamiento jurídico de la modernidad. El pensamiento jurídico de la modernidad niega la cultura anterior y trae consigo categorías propias como el legalismo, el deductivismo, el razonamiento metódico, etc. Sucédese la sustitución del conjunto armónico y coherente de principios y experiencias en el ámbito de lo jurídico, estructurado desde las leyes de Platón y las éticas de Aristóteles a través del derecho romano y los glosadores medievales, por aportar a Grocio y la desintegración del pensamiento clásico. La época moderna se forma como una construcción histórica, pues es un proceso que pasa por el Renacimiento, el humanismo, la Ilustración, el racionalismo, la Reforma cristiana, la Contrarreforma y la Revolución. A. Racionalismo y método en la concepción del derecho moderno. Dice Mazzini, ¿no? El primero de los caracteres del pensar jurídico moderno es, sin lugar a dudas, su racionalismo fundamental. En materia de ideas jurídicas, racionalismo significa, en primer lugar, la pretensión de aplicar al campo de la praxis los postulados metodológicos de las ciencias exactas, considerados por los pensadores modernos como el desideratum en materia de metodología científica y, en cuanto tales, aplicables a todo estudio, cualquiera sea el sector de la realidad que tenga por objeto. Actuar racionalmente significa obrar conforme a una concepción general y sistemática. El racionalismo tiene como fuente principal del conocimiento la razón, la ratio, de tal forma que un conocimiento solo es tal cuando es lógicamente necesario y universalmente válido. Es decir, algo tiene que ser así y no de otro modo, siempre y en todas partes. El racionalismo tiene la pretensión de aplicar al campo de la praxis los postulados metodológicos de las ciencias exactas. El origen de estas tesis está en Descartes, en sus sistemas, donde plantea aplicar el método de las matemáticas para dotarlas de certeza, lograr un grado de certeza y validez como un fin instrumental para establecer la verdad, de tal forma que la verdad dividida o la verdad divina es puesta en tela de juicio. La verdad moderna era algo que existía, descubrible por la razón. Así, con el racionalismo, el derecho se vio en la imposición de seguir la metodología matemática a través de abstracciones y deducciones.
para una operación lógica razonable a fin de lograr un halo de certeza y seguridad matemática. El uso del método de las ciencias exactas era el centro de todo planteamiento teórico. El manejo del razonamiento permitía la conexión de categorías conceptuales de derechos válidos y certeros. El problema con esta visión es que se lograba una construcción jurídica inmutable, rígida, que se contraponía con el ser humano. Por ejemplo, el método de la deducción a partir de principios racionales concluye con una construcción demasiado rígida e irreflexible. Sin embargo, el empeño de usar el método de las ciencias exactas consistía en la creencia de lograr certeza por su prueba objetiva y los principios universales válidos, como rango de seguridad absoluto, lo que postulaba la realidad y no la ficción. El método se utilizaba para no errar en las conclusiones, puesto que la ciencia tenía como armazón ser un conocimiento cierto, evidente, sostenible, siempre en todas partes, y frente al cual no existiría nunca un rasgo de engaño. A tal grado llegó esta teoría que los modernos usaron la razón para negar lo anterior de la vieja forma de conocimiento. El ideal moderno era construir un sistema de derecho cierto, válido y universalmente aceptado a través de la razón. El método racionalista establecía de una vez por todas las condiciones de hacer derecho. La modernidad jurídica pretendía escapar con ello de los errores de los sentidos, prejuicios, tradiciones, de tal forma que incluso las santas escrituras, que antaño tenían validez absoluta, ya no eran prueba racional alguna, puesto que el derecho pretendió hacer medible todas las acciones humanas para que pudieran entrar en la esfera de lo medible, es decir, de lo racional. Así, Dios y las escrituras dejarían de ser el fundamento de la validez del derecho. Asimismo, los datos de la realidad empírica serían dejados de lado como fuentes de conocimiento del derecho, puesto que los sentidos no son certeros e incluso pueden engañar a nuestros conocimientos, porque nuestros sentidos tienen límites: vista, oído, olfato, tacto. Por ello, la realidad y la teología fueron relegados al olvido o desprecio. La modernidad quería crear un derecho racional, perfectamente estructurado en base a abstracciones inamovibles, dejando de lado la experiencia por ser un fenómeno mutable, inestable y diverso. Sin embargo, la posmodernidad recoge este fenómeno de mutabilidad y a la realidad porque piensa que el derecho no puede cortar vínculos con la realidad bajo pena de ilegitimidad. La razón, sin embargo, mostraba que era experiencia o experimentación y no revelación. Además, en el siglo XVIII, la confianza en la razón se deriva del éxito de las ciencias exactas. Así, con la razón se somete a examen a la autoridad, a la historia, a las costumbres, así como a aquellas formas sociales de organización, etc. Los pensadores modernos vieron la vocación universalizante de los conceptos para el futuro. Es en este ambiente cuando Kant instaura la razón como tribunal supremo, piensa en un derecho universal y hace proposiciones racionales al respecto como obra de manera que tus actos puedan obedecer a una ley general. La razón es el nuevo instrumento del conocimiento y de ella se desprenden elementos como 1. Eliminación de lo caótico, 2. Simplificación y 3. Generalización. En último término, en la modernidad, el derecho ha sido una forma de introducir el racionalismo, de lograr la producción normativa, la concentración administrativa de justicia en un sistema único. Sin embargo, el problema del racionalismo está en su discurso racional, científico, que es incapaz de ser aplicado al discurso ético, moral, axiológico y humano. B. Sistema y deducción como elementos del derecho moderno. Cito: los filósofos juristas modernos, en especial los que pertenecieron a la escuela racionalista, en el intento de lograr un sistema de derecho de una certeza absoluta, con validez en todo lugar y todo tiempo, y alcanzar una construcción que fuera el producto exclusivo de la razón, sin los errores que provenían de los sentidos, los prejuicios, las tensiones, etc., partieron de ciertos principios a priori o de un dato arbitrariamente considerado como el constitutivo esencial de la naturaleza humana. En el derecho moderno se pondera el sistematismo como mecanismo de organización social. El sistematismo cree en la construcción de un derecho autónomo, en un sistematismo científico del derecho autónomo de arribar a un pequeño grupo de reglas perfectas y sin excepciones, desligadas de la experiencia judicial, que le daban todo a la razón lógica y matemática. El sistema significa rigor y exceso de la razón.
apoyada por el método deductivo, sistema cerrado, donde las partes solo tienen validez en referencia al todo, de tal forma que todo debe encajar dentro de un orden lógico deductivo que conforman el todo sistemático. El método deductivo usado matemáticamente, donde cada parte debería ser como un único camino de ida y de venida del todo, sofocando cualquier acto azaroso. El sistematismo significa el uso del método racional deductivo, donde cada afirmación puede ser reducida al primer principio a partir del que toda la deducción comienza, de tal forma que se arma toda una cadena de deducciones donde no hay lugar para la variación. El sistematismo deductivista está fundado en razonamientos abstractos liberados de las experiencias que forman un encadenamiento lógico formal perfecto. El sistema cerrado es propuesto por Hegel, que cree en la necesidad de imponerlo. Por su parte, Hobbes cree que no hay certidumbre en la última conclusión, sin certidumbre sobre todas aquellas afirmaciones y negaciones en las que se fundó la última conclusión. El problema radicaría en que no todo estaba dentro de un sistema, que los sistemas jurídicos pudieran estar desconectados de la historia y de la vida del derecho, y que no siempre sería factible que cualquier solución tuviera su lugar en el sistema a fin de justificarse racionalmente a partir del mismo. No obstante esto, en la modernidad se intenta crear un sistema científico del derecho. Por ejemplo, en esta idea se encuentra el Código Napoleónico. El derecho moderno rompió con el empirismo prudente antiguo y medieval, dejó de un lado el método de atención y sumisión a los datos. Es el intento de concentrar los hechos jurídicos dentro del radio del sistema, el intento de formular todo el derecho desde los principios a las conclusiones, de tal forma que se produciría el destierro del derecho de aquello no registrado en el sistema, o como lo dijera Kelsen, construir un derecho puro, libre de contaminaciones que lo pudieran perturbar o modificar. De esta forma, se postularía la inexistencia del derecho donde no hubiera ley. El derecho construiría un sistema como método de organización y conocimiento. Por otro lado, el nuevo fenómeno postmoderno cree más bien en un sistema abierto, que sin perder las ventajas de la ordenación sistemática, sea capaz de acoger nuevos problemas y de modificarse continuamente, donde pueda admitirse ciertas estructuras teóricas suficientemente amplias e intentar alojar en ellas los nuevos hechos que se vayan descubriendo. C. Normativismo, condición de objetivización de la norma. El normativismo puro exige una absoluta fidelidad a la letra de la ley, que se considera la norma prototípica. Sin ley no hay nada que hacer. Desarrollada en la modernidad, el normativismo toma a la norma como fundamento racional y principal del derecho. La norma estaría ya libre de la teología. En ese escenario, el sistema y la razón necesitaban a la norma para lograr un orden lógico y racional. La racionalización como fórmula para el conocimiento se impone pues las otras formas de conocimiento como la teología y el empirismo, que eran inestables. El normativismo impone la creencia que lo único que es derecho y por tal válido es la norma. De esta manera, incluso para el justnaturalismo moderno, todo derecho es norma. Toda norma se reduce a otra norma, de tal forma que las normas forman un sistema cerrado. Esta concepción normativista sufre el respaldo de Spinoza y Hobbes, que creen que la ley es derecho, que el derecho es ley. Lo cierto y verdadero en el derecho era, pues, la norma positiva, que es construcción de la racionalidad de los hombres, ordenada por el Estado, Spinoza Hobbes. Además, la norma positiva tiene su virtud en depender de la voluntad de los hombres. D. El olvido de la finalidad, discurso del paradigma normativo del derecho. Para comprender cualquiera de las instituciones que el ser humano edifica, ya sea libremente o siguiendo una inclinación natural, es imprescindible conocer la finalidad a la que se ordena. De lo contrario, nos sería imposible distinguir un Estado de una banda de ladrones o a una empresa comercial de un club deportivo. Otro de los fundamentos que se esgrimieron en la modernidad fue la finalidad teológica. El derecho no estaría ya dirigido hacia un orden teológico, fin, pues el fin ahora sería la razón misma. A diferencia de las creencias de Aristóteles y Santo Tomás de Aquino, que creen en el universo teológicamente ordenado como orientado a un fin, telos, que les confería razón y sentido. La idea era que todo movimiento estaba naturalmente dirigido a un fin
y hasta Descartes rechazó la noción de finalidad natural inmanente, mientras que Spinoza pensaba que el fin no era aprehensible y Dios no actuaba por fines. Lo que se buscaba eran las causas eficientes. Así el pensamiento moderno estaría sacrificando, en aras de la razón, las causas finales del derecho. La consecuencia sería el formalismo jurídico y la normatividad haría su reino en razonamientos lógicamente matemáticos puros. Así, el análisis del derecho se realizó desde el punto de vista gramatical, lógico, sistemático, pero con olvido de su función configuradora de las realidades humanas. E. El factor individualista en la cosmografía del derecho moderno. El individualismo jurídico va a considerar al hombre portador de libertades innatas. Este poder se reivindicará contra la sociedad, la que aparece siempre como deudora del individuo autosuficiente. El hombre dejará de ser un deudor de sus padres y de su patria, tal como lo sostenían Cicerón y Tomás de Aquino, para pasar a ser acreedor de todo y contra todos, en una utópica reivindicación de cuanto le venga en gana. La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano e inclusive la actual doctrina de los derechos humanos, utilizada por los Estados Unidos para castigar a los países amigos, son todos tributarios de esta concepción del derecho como facultad personal, como reivindicación de potestades. Mientras tanto, el factor individualista se produce como un cambio entre el siglo XIII y el XVI, en donde se produce un deslizamiento del objetivo a lo subjetivo, de la res, cosa, medieval, se ha pasado al cogito de Descartes. El derecho como facultad del individuo se convierte en la base. El derecho no será ya lo debido, sino lo que se nos debe. En un mundo donde el hombre es el centro del universo, de la sociedad, el derecho aparece como una facultad personal del individuo, en cuyo medio el individuo es el fin en sí mismo. Así, la voluntad individual es el elemento fundamental del derecho y el medio para descubrir lo justo conforme a sus intereses. Por eso las soluciones jurídicas deben ser elaboradas y remitidas a la voluntad individual. La libertad se convierte en una facultad inherente al hombre. Asimismo, se exige que exista coherencia entre los intereses personales y entre estos y sus actos como condición del nuevo pensamiento. El individuo, en este contexto, debe poder compatibilizar todos los intereses en un mundo donde deben haber leyes comunes respetadas por todos. 5. Cosmovisión contradictoria del mundo moderno, dimensiones jurídicas. Nos quedamos ahí.